Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículo 16, donde dice: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aunque los discípulos son amigos de Cristo, esto sin embargo no quiere decir que estén en el mismo nivel con Él. En la tierra, los amigos generalmente se escogen entre sí, pero la amistad de la que Jesús habla es totalmente diferente. Es unilateral en su origen y además no se produce por un acercamiento gradual de ambos lados, como ocurre a menudo entre los hombres, sino que la produjo solamente Jesús. Nótese que las palabras «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros», pone de relieve el carácter libre, independiente y espontáneo del amor de Cristo. El fundamento del amor por nosotros nunca está en nosotros, siempre está en Él, es decir, en Jesucristo, porque incluso aparte de su amor por nosotros, Dios es amor. Y además, es amor en su misma esencia. El carácter incondicional y soberano de este amor divino se manifiesta también en pasajes como por ejemplo los siguientes. En Deuteronomios capítulo 7 y versículo 7 y 8 dice: No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor os amó, os ha sacado con mano poderosa. Y también Isaías, capítulo 48 y versículo 11, dice: Por mí, por amor de mí mismo lo haré. Volviendo a Deuteronomios, capítulo 9 y versículo 19, también dice: Oye, Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No te tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Oseas, capítulo 14 y versículo 4, también dice: Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Y Romanos, capítulo 5 y versículo 8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. También Efesios, capítulo 1 y versículo 4 nos dice: Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, no porque previo que íbamos a ser santos. Y la primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 10 nos dice: En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y la misma carta de Juan, capítulo 4, pero ahora el versículo 19 dice: Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por tanto, fue Cristo quien había elegido a estos hombres para sí de entre el mundo de tinieblas, a fin de que fueran sus seguidores y como tales dieran fruto, y esto no solo por un tiempo o un rato, sino
permanentemente. Y para este fin también los había elegido, es decir, los había apartado del mundo y le había prometido darles las habilidades requeridas. Como se ha dicho antes, el dar fruto se refiere a la producción del efecto de la gracia divina, como los mencionados, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5 y versículo 22, donde dice que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el autocontrol. La elección de la que habla este pasaje no es para un oficio determinado, sino la que corresponde a todo cristiano, ya que todos los creyentes somos escogidos de entre el mundo, como señala el versículo 19, y somos escogidos precisamente para producir fruto. Aunque esto es un acto que ocurre en el tiempo, tiene su base en la elección, como dice, antes de la fundación del mundo, Efesios capítulo 1 versículo 4, y Juan capítulo 17 versículo 24, ahí lo tenemos. Es por eso que el permanecer en Cristo se recompensa con el dar frutos, y a través de dar frutos también con la oración contestada. Nótese que el verdadero discípulo pide frutos, porque estos frutos complacen a Dios. Y también pide a Dios que le dé lo que esté de acuerdo con su voluntad. Y pide esto no como si él mismo, es decir, el discípulo, tuviera algún mérito, sino sobre la base de los méritos de Cristo Jesús y en total armonía con su revelación, en consecuencia, en el nombre de Cristo. Y en consecuencia con el versículo 16, concluye con las palabras: para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Continúa ahora con el versículo 17, donde dice: esto os mando, que os améis unos a otros. Aquí el versículo sirve de transición al párrafo que sigue y reitera el mandamiento del amor fraternal, como anteriormente en el versículo 10 y versículo 12. Todo lo que le ha dicho, especialmente lo que antecede sobre la elección de ellos para llevar fruto, lo sitúa en el mismo plano personal, ya que ninguno de ellos es mayor que el otro. Pero sin embargo, todos son objetos del amor personal del Señor. Puesto que Él los ama, los que están en comunión con Él se amarán también unos a otros con la misma calidad de amor con que fueron amados. Debe notarse, por otro lado, que no se trata de algo opcional, es decir, si quiero hacerlo o no quiero hacerlo, sino que es de cumplimiento de un mandamiento que el Señor establece. No dice deberíais amaros, sino que manda que os améis. El amor mutuo solo es posible en la medida que permanezcamos en el amor de Jesús. La responsabilidad nuestra está en obedecer el mandamiento, si realmente amamos a Jesús. Y de nuevo, obediencia y amor van unidos inseparablemente en la vida de toda persona que es discípulo o discípula de Jesucristo. Continúa ahora con el versículo 18, donde dice: si el mundo os aborrece, saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Los discípulos de Cristo, por identificación con Él, pasarán por experiencias semejantes a las suyas. Esto naturalmente ocurre también con el mundo, y en este caso, con las personas que son del mundo. Es decir, aquellas personas que no creen y por tanto no aman a Jesús. Los que tratan inamistosamente a Jesús harán lo mismo también con los suyos, es decir, con sus seguidores.
ya que Jesús, cuando dice que el mundo le odia a él, está hablando no de pocos, sino de mucha gente. Así que siempre el número de los del mundo son mayores que los discípulos de Cristo. Esto debe tenerse en cuenta. Y el odio o el desprecio es moneda común entre los mundanos. Las enemistades, los pleitos, las envidias, los homicidios y todo tipo de pecados son habituales entre los que son del mundo, es decir, los que no tienen a Cristo. Y estos, además, se dividen unos contra otros. Sin embargo, cuando se trata de odiar y expresarlo en acciones contra el Señor Jesús y los suyos, no tienen absolutamente ningún inconveniente alguno en unirse y coaligarse. Nótese que los fariseos y los saduceos, los herodianos, no se trataban en la sociedad de aquel entonces, pero sin embargo, ellos se unen para luchar juntos en contra de Jesús. Y también así ocurre con los príncipes y los reyes de este mundo, enemistados y guerreando unos contra otros, se unen cuando se trata de luchar juntos contra el ungido de Dios, como dice el Salmo capítulo 2 y versículo 2. Esta situación de problemas, persecuciones y odio no deben de sorprender a los cristianos, porque primeramente lo hicieron contra el Señor Jesús. Y el Señor los había llamado al amor entre ellos, pero deben contar con el odio del mundo, que primero odió a Cristo y que siguen odiando a los que son como Él. La luz que brilló en las tinieblas generó el odio del mundo, porque ponía al descubierto las manchas del pecado, de las que tanto ellos se complacían. Pero los discípulos de Jesús, amándose unos a otros, como Él los amó primero, ponen en donde se encuentra la luz brillante de Dios que resplandece en las tinieblas. Por eso el mundo los odia. A lo largo de todo el ministerio público, el odio del mundo se manifestó como recoge este Evangelio de Juan. Por ejemplo, en Juan capítulo 1 y versículo 5, también el versículo 10, el versículo 11. Y también en el capítulo 3, versículo 11, capítulo 5, versículo 16. Continúo ahora con el versículo 19, donde dice: Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, ante yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Nótese que la razón de la confrontación con el mundo obedece a la posición y no de las personas, las que son de Él y por tanto le pertenecen y viven conforme a su sistema, son amadas por el mundo. Los cristianos eran del mundo o éramos antes del mundo, pero elegidos por Cristo hemos sido libertados de Él y por tanto los odiaba y nos odian a nosotros también en el día de hoy. Y esta es la enseñanza que Jesús puntualiza aquí. Por elección, ya no son del mundo. El sentido espiritual fueron sacados de Él y no le pertenecen, ni Él puede ejercer autoridad o señorío sobre ellos. Juan dirá en otro de sus escritos que los falsos profetas hablan de lo que es propio del mundo y el mundo los escucha, como dice la primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 5. Y esto lo podemos ver en el día de hoy en los medios de comunicación. Se puede ver, por ejemplo, en cualquier radio secular o en cualquier televisión del mundo, que pueden hablar de lo que quieran, aunque sean groserías, y nadie se ruboriza ni nadie dice nada. En cambio, cuando se dice, por ejemplo, la palabra Jesucristo, ya todos se ponen muy, pero que muy nerviosos.
Y la razón por la que los discípulos de Cristo no son de este mundo, ni nosotros tampoco, porque Él, Jesucristo, los ha escogido del mundo para sí. La menor forma de desprecio es el insulto, o tal vez el ultraje por el simple hecho de no correr en su desenfreno de pecado, lo que supone una contradicción para el mundo. Nótese lo que dice en la primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. La ética del reino, en la que los discípulos de Jesús viven, es un testimonio permanente contra el sistema mundano, que los malvados no pueden sufrir. La conclusión no puede ser otra, porque si los creyentes ni el mensaje son del mundo y proceden de él, son odiados por el mundo. El mensaje de los cristianos es un mensaje libertador en Cristo Jesús. Por eso, el sistema mundano, esclavizado por Satanás y a su servicio, no puede resistir el testimonio de quienes ya no son de este mundo, y por tanto, el odio se expresa en múltiples formas contra ellos. Nadie que pertenezca al reino de los cielos puede sentir la aprobación del mundo. Continúa ahora con el versículo 22, donde dice: Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Aquí Jesús le está recordando las enseñanzas que le había dado, cuando dice la palabra que os he dicho. Va a hacerle notar lo que debían de esperar en el futuro. Estas palabras aparecen antes en sus enseñanzas, por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 16. Y es posible que esté recordándoles la enseñanza sobre la persecución que recogen los sinópticos con más extensión, como por ejemplo el Evangelio de Mateo, capítulo 10 y los versículos 17 al 25. Así que remarca las palabras que le había dicho mediante el ejemplo del siervo y el Señor, que ya antes había utilizado. Y en este caso, para hacerle notar que ningún siervo es mayor que su Señor, de modo que se puede aspirar como mucho a ser como Él, en todos los aspectos, entre los que están el trato recibido de otros. Nótese que si el siervo no es mayor que su Señor, y a éste desprecian y persiguen, no puede pensar que podrá evitar esa situación para él. De modo que si el Señor es perseguido, ciertamente lo será también su siervo. Pero si las persecuciones y maltrato al Señor alcanzaran a los siervos, también cuando fue atendido o favorecido de las gentes, llegará a ellos. No será otra la palabra de ellos que la del Señor. Como Él dio solo la palabra del Padre, así también sus discípulos darán precisamente esa misma palabra. Y esto abre una puerta a la esperanza, para quienes sufrirán en sus vidas las persecuciones por Cristo, que tal vez no sean muchos, pero habrá algunos que atiendan sus palabras como también pocos atendieron la de Jesús. Los discípulos tendrán eco en corazones que acepten el mensaje y sigan al Señor, como discípulos suyos, por la predicación de ellos. El Evangelio de Juan nos dice, en Juan 17, versículo 20, «Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos». Es necesario aquí observar que lo negativo en el seguimiento está en la oposición del mundo, pero lo positivo, lo que trae resultado, está
en la proclamación de la palabra, es decir, del Evangelio. No hay una necesidad mayor que predicar el mensaje de Cristo en el mundo y confiar en la acción del Espíritu Santo que lo aplicará a los corazones para salvación. Continúa ahora con el versículo 21, donde dice: Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Todas estas cosas tienen que ver con la persecución en general, que los cristianos sufrirán procedente del mundo, ya que la vinculación con Cristo es evidente, por causa de mi nombre. Como se ha dicho en varios lugares, nombre equivale a persona. Así que, por causa de Cristo, serán perseguidos, y como Él fue muerto por los hombres impíos del mundo, también alcanzará esto a muchos de los cristianos. Sin embargo, los rigores de la persecución, del desprecio y de la incredulidad no vienen solo de los proscritos de la sociedad, sino de los religiosos. Aquellos que hacían de la ley su razón de vida y acusaban a quienes según su criterio personal la quebrantaban. Nótese que estos religiosos conocían muy bien la palabra, pero no conocían al Dios de la palabra. Y la causa de que persigan a Jesús, y por ende a los discípulos de Él, obedece a que desconocen a Dios. Conocer no tiene que ver con una mera intelectualidad, sino con vinculación de vida e intimidad personal con el Señor. Así que ya solamente quien conoce a Dios y a su Hijo tiene vida eterna. El Evangelio de Juan capítulo 17 y versículo 3 dice: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Sin ese conocimiento, el hombre está muerto en delitos y pecados, por lo que, como consecuencia natural, viven en los deseos de la carne y se comportan conforme a los deseos del príncipe de la potestad del aire, como dice Efesios capítulo 2 y los versículos 1 al 3. Téngase en cuenta que el príncipe de este mundo es mentiroso y también homicida. Por tanto, se opone a la verdad proclamada por Cristo y ahora también por los cristianos y a la vida de los hombres. Como no puede quitar la salvación a los que creen, Él procura quitarle la vida física y como mínimo retirarlos de la circulación para que no proclamen el Evangelio de Jesucristo. La evidencia de ese comportamiento se aprecia en las acciones que al principio de la evangelización se emprenden contra los apóstoles, intimidándolos a que no hablasen a nadie en el nombre de Jesús, como dice Hechos de los Apóstoles capítulo 4 y versículo 18. Y todo ello pone de manifiesto que no conocen a Dios que envió a su Hijo, porque si le conociesen, no se levantarían procurando la muerte del enviado de Dios. Reiteramos una vez más, como dicen las Escrituras, que el Padre se da a conocer por medio del Hijo. Quien desconoce a éste, desconoce también a aquel. Estos no pueden ser amigos de Jesús, como serán los discípulos, sino todo lo contrario, enemigos de Él, ya que conocerlo equivale a abandonar el mundo para convertirse en seguidor de Jesucristo. Continúa ahora con el versículo 22, donde dice: Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. La gente del mundo desprecia la palabra de Dios y desprecia también al mensajero. En este caso era Jesús, el enviado del Padre para proclamar al mundo las buenas nuevas de salvación. El pecado de rebeldía no se produciría si Dios
no hubiera enviado a su Hijo, y éste no hubiera proclamado la verdad del que le envió. Así que la afirmación de Cristo es precisa, cuando dice: no tendrían pecado, si Él no hubiera venido y les hubiera hablado. Sin duda, el pecado de origen, el que todo hombre tiene por herencia de nuestros primeros padres, estaría en ellos como todos, pero el Señor se refiere al pecado de desobediencia al mensaje que Él proclamó, en el cual se ofrece la vida eterna y el perdón de pecados, con la consecuencia de la justificación delante de Dios, como nos enseña este Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 17 al 21, capítulo 8, versículo 24 y capítulo 9, versículo 41. Por las palabras del mensaje rechazado, ellos serán juzgados, como dice Juan capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Se trata del pecado específico de incredulidad, por el que el hombre se pierde para siempre, es decir, eternamente. Y la conclusión es natural por su desprecio al mensaje, ya que dice el Señor, no tienen excusa. Cuando no hay ley, no se imputa el pecado, como dice Romanos capítulo 5 y versículo 13. Así tampoco se imputaría a estos el pecado de incredulidad si Jesús no hubiera venido y les hubiera predicado. Así que cualquier pretendida justificación al rechazo del Mesías resultará ineficaz, puesto que había oído muchas veces el mensaje del Evangelio y se le había presentado la fe como la única vía de justificación delante de Dios. Por tanto, no tienen excusa, porque Jesús le habló de lo que era el pecado y se presentó Él como el único camino de salvación. De otro modo, no hay forma de cubrir el pecado personal de la incredulidad. Y voy concluyendo ya con esto. Jesús les había enseñado la palabra a todo aquel que estaba dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Y además había demostrado su deidad en señales milagrosas y un andar santo. Pero aún así, los dirigentes religiosos de la nación estaban ciegos a su identidad. Cuando dice en Juan 1:10, el mundo no le conoció. Nótese que el mundo actual en estos días de hoy también está rechazando a Jesús. Sigue sin conocerle. Sin embargo, el mundo religioso de hoy afirma, como afirmaban entonces en los tiempos de Jesús, conocer a Dios. Pero a ellos les cuesta mucho, es decir, es casi imposible para ellos el doblar sus rodillas ante el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios y el único Salvador del mundo. Y está claro que Satanás ha cegado sus mentes, como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, los versículos 3 y 4. Y el pecado ha cegado sus corazones, como dice Efesios, capítulo 4 y los versículos 17 al 19. Téngase en cuenta que, como le ocurrió a Saulo de Tarso, está tan convencidos que su religión y justicia son satisfactorias en el nombre de aquella religión, que incluso no se dan cuenta que están luchando en contra de Dios y están persiguiendo a su pueblo. Estimado y estimada oyente, debido a los medios de comunicación, toda persona tiene la gran oportunidad de escuchar en el día de hoy la palabra de Dios, es decir, el Evangelio de Jesucristo. Téngase en cuenta que quizás muchas personas que lo escuchan, unos lo van a rechazar. Otros pensarán que quizás con su religión ya tienen suficiente.
no quieren más complicaciones, pero otros abrirán su corazón a la palabra de Dios y aceptarán a Cristo en sus vidas como su único y suficiente Salvador. Amigo y amiga oyente, si tú eres de estos últimos, que crees en el Evangelio de Jesucristo, que cree en su palabra, pero que nunca antes le ha aceptado en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, yo te puedo guiar ahora en una oración de fe. Para ello, es necesario que repitas conmigo esta oración y di ahí a donde estás. Señor Jesús, tú eres la verdad y tu palabra es verdad. En este momento creo que tú has venido de parte de Dios, has sido enviado por Él y has venido para salvar a la humanidad. Tu palabra está siendo expuesta en estos días en toda la faz de la tierra. Yo la he escuchado y la creo. Por eso, en este momento te pido perdón por todos mis delitos y pecados y me arrepiento de ellos y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias te doy en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.